Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos un día más al programa que en esta ocasión, programa de jueves, pues cierra la semana para nosotros. Un programa que si bien ayer lo dedicábamos, prácticamente a la ciencia experimental, pues en este caso lo vamos a dedicar de manera monográfica a la historia, con dos apartados bien diferenciados. Por una parte, el 85 aniversario de la Revolución de 1934 en Asturias y por otra parte, como todos los meses, abordaremos una de esas conspiraciones históricas que a fuerza de repetirla, han pasado prácticamente a la cultura popular. En esta ocasión, al tratarse del mes de octubre, donde dentro de unos días se cumplen años del descubrimiento de América, tiene que ver precisamente con el descubrimiento de América. Sin embargo, vamos a comenzar el programa, como digo, hablando del 85 aniversario de la Revolución de Asturias de 1934 y quizás los que permanezcan atentos a las dos primeras entrevistas, se darán cuenta que la historia no es una ciencia exacta, sino que quizás se interpreta según desde el prisma con el que se mire. Cabecera y comenzamos. Decía la letra de una canción que cantaban las abuelas, a mí me la tienen cantado cuando era muy pequeño, decía la letra: el día 5 de octubre a las 6 de la mañana estalló un movimiento en la región asturiana. Después la canción seguía. 5 de octubre de 1934, con lo cual hace ahora 85 años nos encontrábamos en Asturias inmersos en un proceso revolucionario, en una revolución en toda regla, con combates a lo largo y ancho de la región, principalmente centrados en Oviedo, una ciudad que quedó prácticamente devastada como preludio de otra devastación aún mayor que tendría años más tarde. Para abordar en primera instancia el tema de la Revolución de Asturias 1934, se encuentra esta noche con nosotros el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Francisco Orice. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Han pasado 85 años ya de la Revolución de 1934, entiendo que ya ninguno de sus protagonistas queda vivo, salvo alguien que fuera muy chico, ¿no? y que tampoco guarde mucho recuerdo. 85 años más tarde, ¿queda algo por contar, analizar, discutir acerca de la Revolución de 1934 en Asturias? Bueno, con lo que se refiere a acontecimientos concretos a nivel local, desde luego todavía siguen quedando muchas cosas por esclarecer, ¿no? Algunas no podrán ser esclarecidas nunca porque faltan documentos, ¿no? Pero bueno, la imagen general de la Revolución de Octubre, por supuesto sometida a los debates de cada tiempo y de cada momento, ya está más o menos perfilada. Yo creo que se puede ya hablar de suficientes investigaciones como para saber lo que fue realmente este acontecimiento, ¿no? ¿Es la última revolución obrera de Europa? Realmente sí, y probablemente la revolución más obrera de Europa, porque las revoluciones nunca son fenómenos puros, siempre hay una mezcla social, a pesar un poco del mito de las revoluciones obreras, etcétera, siempre hay una mezcla, y sin embargo la Revolución de Octubre es quizás el fenómeno más puramente obrero que se puede encontrar. Si se analiza la extracción social de los protagonistas, las organizaciones que participan, etcétera, es una revolución estrictamente obrera. Sí. ¿Esta revolución ha sido tremendamente mitificada? Ha sido mitificada en un sentido positivo y en un sentido negativo, pero además la mitificación comienza ya desde el mismo desenlace del proceso revolucionario, la demonización por parte de unos y la conversión en un mito heroico por parte de otros, ¿no? Hay que añadir en todo caso que la conversión de un mito heroico no suponía la voluntad de repetir el proceso de la misma manera. Es decir, la autocrítica más o menos velada o más o menos explícita de lo que fue este proceso, de las condiciones en las que se desarrolló y de la imposibilidad de un triunfo en el contexto concreto en el que tuvo lugar, comenzó ya desde el mismo proceso revolucionario. Es decir, se buscan ya otras vías, salvo por algunos pequeños grupos que quieren repetir el experimento. Claro. Pero en definitiva sí, el mito funcionó desde el principio, no podía ser de otra manera, tenía todos los ingredientes, ¿no? Claro. El aislamiento, el esfuerzo heroico, la derrota, los derrotados siempre son más... las derrotas siempre generan fenómenos mitógenos mucho más intensos, ¿no? Por la tragedia, el drama o la tragedia que supuso, etcétera, etcétera. Sí, claro, evidentemente. Claro.
Con la perspectiva que dan 85 años, ¿qué lleva a los protagonistas de esa revolución a encabezar una revolución que si los escolares de ahora la estudiaran, que creo que no, cualquiera se daría cuenta que dices, era imposible que lograran vencer? Sí, lo que pasa es que no es lo mismo ver los acontecimientos cuando se está inmerso en ellos que verlos a posteriori, evidentemente. Lo que demuestra la historia es que ninguna revolución puede triunfar contra un Estado fuerte. Es decir, decía Lenin una cosa que se ha repetido muchas veces, yo creo que es bastante sagaz, ¿no? Es decir, que una revolución es posible cuando los de arriba no pueden seguir como están, los de abajo no quieren seguir como están y cuando se produce una quiebra del aparato del Estado. La República de 1933 tenía muchos problemas, pero el aparato del Estado estaba absolutamente intacto. Es decir, era imposible el triunfo de la revolución. Por lo tanto, octubre se convierte en una especie de esfuerzo heroico que responde a unos anhelos de cambio social verdaderamente muy profundos, tremendamente enraizados en la clase obrera de la época y a un contexto en el que todo parecía posible, porque había un modelo externo que se suponía que estaba pujante y que avanzaba y que estaba cambiando la realidad, que era el modelo soviético, pero también había un peligro inminente, que era el peligro fascista. Es decir, se jugaban muchas cosas y entenderlo desde la óptica de hoy es difícil si se intenta aplicar anacrónicamente los esquemas de nuestro tiempo, ¿no? ¿La revolución del 34 es un golpe de Estado en toda regla contra un gobierno legalmente constituido? No, realmente no es un golpe de Estado, es otra cosa. Un golpe de Estado es una organización planificada, normalmente con un ejército, contra un sistema establecido. La revolución de octubre es una revolución social. Lo decía en el momento de la rendición el propio Belarmino Tomás, nosotros vamos contra el capitalismo, no va contra la República, va contra el capitalismo, uno puede decir todavía más, ¿no? Pero es verdad. De hecho, los mismos que llevan a cabo la Revolución de Octubre de 1934 defenderán a la República en 1936 y en 1931 apoyaron la llegada de la República. ¿Tanto cambiaron como para modificar esa estrategia? No, simplemente la República se entendía como un régimen popular capaz de satisfacer las necesidades de las clases sociales más modestas, o se entendía como un régimen utilizado por sus enemigos contra los sectores sociales más modestos. Entonces, de alguna manera, en aquella época, esa sacralización de la democracia parlamentaria como una forma intocable no existía ni por la derecha ni por la izquierda, ¿no? Convertirla en un golpe de Estado me parece que es una simplificación bastante absurda y sobre todo es un intento de legitimar lo que verdaderamente sí fue un golpe de Estado que vino después, ¿no? Asturias se levanta contra el gobierno legalmente constituido a la vez que Cataluña, donde también fracasa este proceso revolucionario. Entonces, ¿no podemos hablar de golpe contra el Estado constituido? Desde el punto de vista formal, si se quiere, pues puede entenderse de esa manera, pero desde el punto de vista de la lógica histórica, entenderlo como un golpe de Estado, yo creo que es una simplificación. Insisto, es una revolución social, es otra cosa, o es un intento de revolución social. Bueno, no olvidemos nunca que fracasó, se habla de la Revolución de Octubre, es una revolución fracasada, evidentemente, es una insurrección, y su objetivo es, decía el propio documento de la Alianza Obrera, de proclamar la República Socialista Federal, ¿no? Es decir, no se va exactamente contra la República, sino contra algo que se considera que ha bastardeado la República, es decir, que ha deformado la República, porque los que gobiernan la República ahora ya no son republicanos, lo que quieren es destruirla desde dentro, como habían hecho en Alemania, como habían hecho en Austria, etcétera, ¿no? En ese sentido, no es exactamente una recusación, un rechazo de la República, sino de los que han convertido la República en algo que no es realmente, tal como lo entienden los revolucionarios, ¿no? Claro. Los ideólogos de la revolución por aquel entonces buscan instaurar un sistema marxista-leninista en Asturias. No exactamente, porque además había diferencias, ¿no? Se busca una fórmula intermedia que satisfaga a los diferentes sectores. Los anarquistas, evidentemente, no querían saber nada de un modelo a lo soviético, ¿no? Los socialistas estaban muy divididos, o sea, Prieto no tenía nada que ver con el modelo soviético, ni mucho menos. Largo Caballero verdaderamente no tenía las ideas muy claras, no era un personaje que tuviera las ideas demasiado claras. Hay una cierta obnubilación de la Unión Soviética, que es comprensible porque es el primer país que ha roto con el sistema capitalista, entonces todos los sueños, las aspiraciones, de alguna manera se entrecruzan con una admiración acrítica del modelo soviético. Pero no hay un deseo de implantar algo similar, por lo menos explícitamente, ¿no? Es todo muy vago, muy nebuloso. El programa general es un programa muy contradictorio, incluso no habla ni siquiera de nacionalización de la industria, sí, de la nacionalización de la tierra. Hay una especie de programa de reforma que se superpone con una voluntad de ruptura total verdaderamente curiosa. Entonces, es una revolución sin un objetivo claro más allá de acabar con un sistema que se considera opresor, ¿no? Que es el capitalismo. Escribía usted en una ocasión, se trata de corregir por medio de la movilización social. Corregir.
No corregir recuerdo una exactamente. situación por medio de la movilización social. No, bueno, hay un proyecto que es el proyecto fundamentalmente prietista, porque hay también varios objetivos, o hay objetivos distintos dentro de lo que es el bloque de los revolucionarios, y el objetivo de Prieto y de los prietistas era fundamentalmente corregir el rumbo que había sido bastardeado, modificado por parte de la derecha y del centro derecha en el poder, y volver otra vez a la política reformista del primer bienio. Pero no es exactamente esa la voluntad de todos los revolucionarios, y desde luego no lo es seguramente, o no estaba seguramente en la cabeza de los hombres, que fundamentalmente hombres y mujeres, pero sobre todo hombres que salieron a la calle y cogieron las armas. ¿Y por qué corregir por las armas y no por las urnas? Que es lo que se achaca luego al 1936. Claro, porque en definitiva las urnas habían dado un resultado absolutamente adverso a lo que planteaban los revolucionarios en su intento de octubre de 1834. Se consideraba que estaba torciendo la voluntad popular y que la República no podía satisfacer las necesidades y los anhelos populares. Esto se corrige en febrero de 1936, donde se dice verdaderamente la mejor posibilidad de cambiar las cosas es a través de las urnas, con una voluntad unitaria, ya no como una revolución obrera, porque ya hay un pacto con los republicanos. Se llega a la conclusión de que una revolución obrera no puede corregir ese estado de cosas. Y hay que tener en cuenta que la democracia y las urnas, el respeto a las urnas en los años 30 estaba conduciendo a regímenes fascistas en muchos sitios, ¿no? Es decir, con las urnas se estaban destruyendo democracias nada más y nada menos que como la alemana, ¿no? La República de Weimar. Eso era algo que tenían en la cabeza los revolucionarios. Pero no entiendo una cosa, y quizás incurra en el error de analizarlo con el presentismo, que creo que es una fatalidad, analizar hechos históricos con el presentismo. Si la situación en las urnas no me beneficia, entonces estoy legitimado para una insurrección armada. Pero si la situación de las urnas sí me beneficia, entonces quien se levante en armas es un golpista. Es lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Ya, eso es presentismo, eso sí que es verdaderamente presentismo, porque en los años 30 sucedía exactamente con las demás organizaciones. O sea, Gil Robles cuenta en sus memorias que le repugnaba verdaderamente estar en el Parlamento republicano. Él está utilizando las urnas cuando le viene bien. La derecha, cuando le vienen mal las urnas, en 1936 utiliza la fuerza, pero ya desde 1931 está conspirando. Pedro Sainz Rodríguez dice que la guerra civil española empezó con la Constitución republicana. Es decir, la derecha no creía en la República, está utilizando las urnas cuando le conviene, y en el momento en que deja de convenirle, recurre a la fuerza. Entonces, condenar a los revolucionarios del 34 porque tenían una aspiración de cambio social que hoy seguramente no es fácil de entender, pero condenarlo cuando realmente se está teniendo manga ancha para entender el comportamiento de una derecha que solamente utilizaba las urnas cuando le convenía también, me parece que es situarnos en un contexto como ahistórico, ¿no? fuera de la realidad del momento. La izquierda no era más violenta que la derecha en este momento, ni mucho menos. Simplemente creía en otro sistema social, los trabajadores asturianos entonces creían en otro sistema social y consideraban que si se podía a través de las urnas y de las instituciones de la República, estupendo, pero si no, había un derecho a rebelarse contra un sistema que era injusto y opresor. Esa es la concepción de los revolucionarios del 34. Ese es el pensamiento de los revolucionarios del 34. ¿Es el germen de la guerra civil? El germen de la guerra civil viene de más atrás. Quiero decir que si se dice que octubre del 34 tiene que ver con la guerra civil, tiene que ver, evidentemente, pero tiene que ver también el golpe de Sanjurjo de 1932. Es el primer golpe contra la República. Tiene que ver las conspiraciones que ya se estaban produciendo desde mucho tiempo antes. Es decir, es una dinámica de enfrentamiento que tiene que ver también con los atrasos acumulados de la sociedad española que la República intenta, de alguna manera, solucionar en muy poco tiempo, a veces con poco éxito, porque algunos éxitos importantes del primer bienio se suman a los fracasos y sobre todo a la torpeza en la aplicación de determinadas reformas, y todo eso conduce a una dinámica que finalmente desencadena la guerra. Pero el desencadenamiento de la guerra se produce cuando alguien desencadena la guerra, evidentemente, cuando alguien se subleva. Achacar a un antecedente inmediato el desencadenamiento de la guerra es una forma de justificación. Es lo que dicen los golpistas de 1936, es lo que dice la historiografía revisionista, por ejemplo, Pío Moa, etcétera, etcétera. O lo que dice Vox ahora, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pero eso es una simplificación. Claro, está muy bien achacar a quien no es de los tuyos el desencadenamiento de la guerra cuando se olvida, se ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio, ¿no? Es decir, la derecha nunca aceptó la República, pero no porque fuera revolucionaria, sino porque era simplemente reformista y quería cambiar algunas cosas fundamentales de la sociedad española, ¿no? Se ha mitificado, lo hablábamos antes, esta revolución y algunos de sus protagonistas con canciones, poemas, libros, películas, series de televisión. Y se han olvidado hechos como la voladura de la Cámara Santa, el incendio de la Universidad de Oviedo, los destrozos en Oviedo y masacres en cuarteles de la Guardia Civil en las cuencas.
Bueno, esa enumeración de hechos es un poco sesgada. Es verdad que esas violencias las hubo, pero no son violencias solamente achacables a los revolucionarios. La voladura de la Cámara Santa va precedida de la utilización de la catedral por parte de las tropas del ejército para disparar contra los revolucionarios. Es decir, el combate a la catedral lo llevaron los militares, no lo llevaron los revolucionarios. Los revolucionarios estaban sufriendo los disparos que se lanzaban desde la catedral. La destrucción de la universidad... Pero un momento, eso es, vamos a frivolizar muchísimo el tema, ¿eh? Eso es como si yo digo, se comete penalti contra el delantero porque el delantero entra en el área, no hubiera entrado. No, es que están disparando desde la torre de la catedral, han convertido en lugar de combate la torre de la catedral. Es que la voladura de la universidad no está claro quién la cometió. Había un depósito de munición, etcétera, etcétera, pero no se sabe si fue un resultado de la voladura de los propios revolucionarios o de la aviación. Parece que la hipótesis más plausible es que fue la aviación que bombardeó la que provocó esos trozos. Las tropas, por ejemplo, disparaban también desde el Campo Amor. Es decir, ese respeto a los edificios históricos, etcétera, etcétera, no era propio de las tropas republicanas que reprimieron la sublevación, y lo contrario era propio de los revolucionarios. Es que no es así, es que no es verdaderamente... Se habla de las masacres, por supuesto, absolutamente censurables, de la muerte, sobre todo la persecución religiosa, eso es una verdadera atrocidad, pero se olvida que, por ejemplo, las matanzas posteriores de las autoridades del ejército republicano prácticamente multiplicaron por 10 lo que habían matado los revolucionarios de civiles, me refiero, ¿no? Es decir, solamente en la fosa de Carballén hubo 24 cadáveres, algunos de ellos incluso de derechistas, confundidos con revolucionarios a los que se han puesto fosas. Las torturas sistemáticas, etcétera. La violencia represiva fue verdaderamente atroz. Se calculan más de 200, y no es imposible hacer un balance final de todo esto. Entonces, claro, subrayar las violencias de los revolucionarios en un movimiento de estas características y ignorar lo otro es una forma sesgada. Es como decir que la República fue violenta como si la monarquía hubiera sido pacífica. Cuando cada huelga se saldaba cualquier huelga, por muy pacífica que sea, se saldaba con decenas de muertos en muchas ocasiones porque el ejército disparaba, porque el orden público estaba militarizado. O sea, situemos las cosas en su contexto. ¿Qué queda de todo ello? ¿O los herederos ideológicos de todo aquello se han aburguesado y hoy en día van en coche oficial? Hombre, yo creo que lo que queda es lo que queda dentro de una amplia tradición de gentes, de hombres y mujeres que intentaron cambiar el mundo y que soñaban con un mundo más justo, ¿no? No eran simplemente incendiarios, eran trabajadores, eran gente modesta que creía sinceramente que había que cambiar la sociedad para hacer una vida más justa y más equitativa, distribuir la riqueza y vivir mejor todos, por así decirlo, ¿no? Y ese anhelo y ese esfuerzo heroico para intentar cambiar el mundo, yo creo que desde el punto de vista ético, pese a la violencia que va asociada a la revolución, pero también a las épocas no revolucionarias, ojo, la violencia no es exclusiva de los fenómenos revolucionarios, yo creo que ese impulso y ese anhelo queda. La táctica o la práctica de un movimiento de este tipo para cambiar las cosas, evidentemente, está sobrepasado por el tiempo. Pero es que los propios revolucionarios así lo vieron al poco tiempo. Es decir, todavía en el periodo de entreguerras se creían ese tipo de cosas. Por otra parte, el periodo de entreguerras está atravesado por una especie de cultura de la violencia. Desde la Primera Guerra Mundial, la violencia empieza a ser visto como una cosa casi normal, ¿no? en la vida de la gente, después de la Gran Matanza. Entonces, eso evidentemente ha pasado. Y de alguna manera quien desee cambiar el mundo ahora va a utilizar otro tipo de métodos y sabe que eso no es posible, no es factible. O sea, como modelo a seguir, octubre del 34 es inviable y nadie en su sano juicio puede intentar repetirlo. Como impulso ético de intentar cambiar las cosas, a mí me parece reivindicable, como otros tantos movimientos, independientemente de que se sea crítico de muchos de sus aspectos, ¿no? Dos preguntas muy rápidas para finalizar. Sí. Este movimiento revolucionario que causa tantos destrozos en vidas y pérdidas también, destrozos materiales en Oviedo, que podemos considerar que es el epicentro y protagonista de esta revolución, ha hecho que con el paso de los años, para las personas que viven en Oviedo, este movimiento obrero sea comparable a Aníbal a las puertas o rusos a las puertas de Berlín. Es decir, cuando hay un movimiento de las cuencas mineras, dicen, van a manifestarse los mineros Oviedo, crea como un... Bueno, yo diría que no tanto, quizás, porque también hay un sentido contrario, ¿no? Yo creo que la Revolución del 34 hasta cierto punto también está integrada dentro de la visión de lo específico, de lo peculiar de Asturias, como la Asturias roja y dinamitera. La imagen de la Asturias roja y dinamitera no surge tampoco en el 34, viene ya de antes y se prolonga después. Y tiene que ver con las huelgas, que son evidentemente pacíficas, no es lo mismo que octubre del 1934, del año 62, del año 63, etcétera, etcétera. Y es verdad que un cierto sentimiento puede haber, pero está asociado no solo a octubre del 34, sino también a las huelgas, a los conflictos entre sectores conservadores, de la misma manera que existe lo contrario digamos, en el otro sector, el sector
favorable a lo que pueden ser los planteamientos de la izquierda o de los movimientos mineros, etcétera, etcétera. Entonces, tanto como esperanza, como con miedo, con temor, algo queda de octubre del 34. Obviamente diluido en un montón de experiencias posteriores y anteriores que es mucho mayor. Claro. Después de la guerra, octubre del 34, no voy a decir que desaparece de la memoria colectiva, pero que de alguna manera minimizado o insertado en la guerra, ¿no? Es decir, de alguna manera incluso la memoria de los que vivieron aquellos acontecimientos asocia el 34 y el 36. Sí. Es muy curioso, por ejemplo, cuando se entrevista a algunas personas que no recuerdan si algo pasó en el 34 o en el 36, porque para ellos fue parte del mismo proceso. Es como una continuidad. Es como una continuidad. De hecho, lo hablábamos antes, la del 34 y la del 36. Sí, pero de alguna forma se fusionan ambas cosas. Y, por ejemplo, muchos protagonistas no ven contradicción en haber salido a la calle levantándose en armas contra el statu quo en el 34 y haber defendido a la República en el 36. No lo ven como contradictorio. Consideran que fue parte del mismo combate. Los enemigos al final terminan siendo los mismos. Franco estaba en el 34 en el Alto Estado Mayor reprimiendo la revolución y estará en el 36 en la revolución. Y así sucesivamente una serie de personajes que también repiten esta ubicación. Este tema. Para aquellas personas que quieran saber más, ¿hay lugares a día de hoy que se puedan visitar en Oviedo o otras partes de Asturias que, bueno, digas... Sí, hay rutas que se han hecho sobre los episodios de la Revolución de Octubre del 34 en Oviedo. Lo que pasa es que las huellas necesitan ser reinterpretadas, claro. Quiere decir que los edificios han sido reparados, pueden quedar restos de balas, sobre todo de la guerra, más que de octubre del 34, pero sí se puede hacer una visita interesante, ilustrativa, sobre lo que fueron los episodios de octubre del 34 en Oviedo. Claro que sí, hay algunas visitas organizadas por ahí. Y para finalizar, muy rápidamente, de manera casi telegráfica, porque no se apremia el tiempo, como profesor de Historia Contemporánea, ¿exhumar los restos de Franco es justicia histórica o es darle la lanzada al moro muerto? Es asegurarse de algo que había que haber hecho hace muchísimo tiempo, y yo no puedo entender por qué alguien mínimamente democrático se puede poner a eso. Es una cuestión absolutamente razonable y además muy fuera de tiempo ya, tenía que haberse hecho en el mismo momento en el que se produjo la transición. Pues Francisco Erice, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y analizarnos desde su punto de vista la Revolución de Asturias de 1934. Nos vamos a publicidad, no vamos a dejar este tema porque vamos a continuar con el mismo. Nada, a vuelta a unos anuncios. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar, como les decíamos recién, antes de la publicidad, vamos a continuar hablando de ese 85 aniversario de la Revolución del 34, de la Revolución en Asturias. Les decíamos también al inicio que la historia no es una ciencia exacta, como pueden ser las matemáticas, donde 2 y 2 siempre van a ser 4, sino que la historia, bueno, pues puede tener sus matices según del prisma con el que se analice. Bueno, para hablar de la Revolución del 34 en esta parte 2, después de escuchar las palabras del profesor Erice, vamos con José María Rodríguez, profesor de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, algunas de las preguntas son comunes al profesor Erice. La primera es, ¿la Revolución de Asturias de 1934 es un golpe de Estado contra un gobierno legítimamente constituido? Bueno, yo creo que es un golpe armado contra un gobierno que sí, que había ganado unas elecciones por parte de un partido que recientemente las había perdido y que no se resignaba a esa pérdida. Estamos hablando del Partido Socialista y el sindicato hermano UGT. Y el sindicato UGT en este caso. ¿Es un preludio de la Guerra Civil Española que sucede 2 años más tarde? Bueno, para mucha gente lo vio y lo sigue viendo así. Aquí en Asturias, desde luego que sí, porque aquí en Asturias se prefiguraron 2 bandos que se iban a odiar a muerte por muchos motivos de clase, motivos políticos, motivos religiosos. Y bueno, yo creo que sí, que esa situación podemos hacerla extensiva al resto de España. Con eso no queremos decir que la guerra civil fuera inevitable, pero que los enfrentamientos y los bandos y la división sociológica y política que se produjo aquí en Asturias prefiguró la de la guerra inmediata 2 años después. ¿Cómo se llega a este estado de revolución en el 34 en Asturias? A ver, tenemos que retrotraernos un poco unos años atrás, a la llegada de la República, ¿no? En 1931. Bueno, sí. La República comienza en el 31, da sus primeros pasos con un gobierno de mayoría de izquierdas y tal,
pero luego, 2 años más tarde, bueno, que emprende una serie de reformas de gran calado, que fueron polémicas, contestadas, bien. Hubo ya numerosos enfrentamientos previos, intento de golpe de Estado militar por parte del general Sanjurjo, entre otros enfrentamientos. Pero luego en 1933 hay unas nuevas elecciones, en noviembre de 1933, y esas elecciones las gana arrolladoramente el centro-derecha. Hablo de partido de centro, podemos identificar con centro en aquel momento el partido radical de Lerroux, y partido de la derecha clásica, conservadora y católica a ultranza, por así decirlo, era el partido llamado CEDA, de José María Gil Robles. Entonces, esas fuerzas eran las encargadas de gobernar, eran las que tenían la mayoría parlamentaria, y el PSOE había sacado un resultado, pues francamente ridículo, 55 escaños de 450 posibles de las Cortes, y había sido realmente para ellos un resultado desastroso. Bueno, entonces, el régimen republicano aquí en España en aquel momento estaba articulado en torno a un presidente de la República y un presidente del gobierno. Sí. Entonces, el presidente de la República, que era el jefe del Estado, era el encargado el que estaba llamado a encargar la formación de un gobierno. Sí. Y encargó la formación de un gobierno al líder del partido, entre comillas diríamos, más moderado, que era Lerroux. Claro. Y entonces sí, Lerroux es el presidente de ese gobierno de centro, pero con un apoyo importante, claro, de las fuerzas de conservadoras de derecha, de Gil Robles, de la CEDA. ¿Qué pasa? Como te dije antes, el PSOE nunca digirió de ninguna manera esa derrota, y rápidamente identificaron aquel triunfo del centro-derecha como que la República se iba a encaminar a marchas forzadas hacia el fascismo o el nazismo. A ver, estamos en un contexto histórico en que en Italia ya se había consolidado Mussolini, sí, y en Alemania Hitler acaba de llegar al poder. Sí. Bueno, por otra parte, en la Unión Soviética había triunfado ya años atrás la revolución marxista. Bien, entonces en el PSOE ahí hay una situación de turbulencias internas. Hay varias tendencias. Hay una tendencia moderada, partidaria de alcanzar los objetivos políticos por la vía legal y parlamentaria, que es la que representaba Julián Besteiro, y luego hay otra tendencia, que es la tendencia, digamos, violenta, radical, partidaria de lo que no se consiga por los votos, se consigue por las armas, que es la tendencia liderada por Largo Caballero, ¿vale? Y a esa tendencia se va a terminar sumando otra figura socialista de relieve como era Indalecio Prieto. Entonces, ya prácticamente desde que la derecha gana las elecciones de 1933, en el PSOE empiezan a pensar y a preparar ya un movimiento revolucionario, una toma del poder, un golpe de Estado que se apodere de la República, sí, porque para ellos esa República ya no es la República que ellos quieren, esa República es una República burguesa, es una República burguesa que hay que hacer desaparecer, ¿vale? Entonces, avanzamos en el año 1933, y la CEDA, el gobierno de centro-derecha, el gobierno de Lerroux con el apoyo de la CEDA, va tomando medidas que desmontan una a una las medidas tomadas previamente por los gobiernos de izquierda anteriores. Bien, bueno, por ejemplo, la reforma agraria en Andalucía y tal. Entonces ya es cuando, cada día que pasa, en el PSOE, Largo Caballero y sus seguidores deciden que creen que no hay otra salida posible para alcanzar sus objetivos que no sea la revolución armada en toda España. Lo que pasa, claro, no era fácil hacer un levantamiento triunfante en toda España. No tenían ellos apoyos en toda España suficientes. En unos lugares sí podrían tener muchos, como aquí en Asturias, pero en otros pocos o ninguno. Se centra la revolución en dos focos, Asturias y Cataluña. Sí, que la Cataluña tiene unos tintes aparte. Vale. Entonces, digamos, el impulsor de la revolución es Largo Caballero dentro del PSOE. Sí. A los moderados rápidamente se las aparta. Besteiro y sus seguidores son apartados, y Largo Caballero toma el mando de todo el entramado PSOE-UGT y encarga los preparativos, digamos, técnicos de la revolución a Indalecio Prieto. Pero Indalecio Prieto lo hace mal y con poco éxito. Piensa que va a lograr el apoyo del ejército, tanto a nivel de tropa como incluso a nivel de mandos, y nunca lo logró. El acopio de armas aquí en Asturias es descubierto, porque un alijo de armas que llega a desembarcar en las costas de San Esteban
que fue descubierto por la Guardia Civil, estamos hablando de septiembre ya, el 34, pero bueno, eso no les disuade, siguen, digamos, movilizando y entrenando militarmente a sus fuerzas de choque. Y cuando hablo de fuerzas de choque por parte del PSOE y del UGT, ¿de quién hablo? De los mineros, de los decenas de miles de mineros de las cuencas asturianas, también leonesas, que eran gente dispuesta a todo, muy motivada políticamente, y con unas grandes ansias de, bueno, de llevar a cabo esa revolución y de que la revolución triunfara. Se produce la revolución entre el 4 y el 5 de octubre, sí. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde, aquí en Asturias, dónde triunfa, dónde no? Bueno, bien, te digo, la revolución en principio está previsto que se desencadene en toda España, pero en Madrid, que tenía que haber triunfado, porque era el centro de poder, nada, se limita a unos tiroteos, unas escaramuzas, con algún muerto y tal, y el gobierno controla la situación en horas. En otros puntos de España, pues más o menos lo mismo. En el País Vasco es un fracaso, yo sé que el País Vasco es una zona muy industrial, pero nada, ahí el gobierno vasco, el PNV no colaboró. En Barcelona, el gobierno autónomo catalán aprovecha la situación, el río revuelto, ¿para qué? Para declarar su propia independencia, el Estat catalán, Lluís Companys, estamos hablando, presidente de la Generalitat. Pero claro, allí quien declara, el gobierno central declara estado de guerra y el general encargado de tomar el control de la ciudad lo hace, General Batet, emplaza unos cañones en torno a la Generalitat y en cuestión de horas consigue que Companys y su gente, bueno, unos huyen y Companys se rinde. Y adiós a la independencia de Cataluña y adiós al gobierno de la Generalitat. Total que la revolución donde sigue adelante es en Asturias. ¿Por qué? Porque aquí hay decenas de miles de hombres dispuestos a todo, dispuestos a matar y a morir, armados con explosivos, con dinamita a gran escala, procedente de las minas, y armados con armas de fuego, fusiles, pistolas, ametralladoras, cañones, incluso de las fábricas de Oviedo y Trubia, bien, que pudieron ser tomadas en los primeros compases de la revolución. Bien, aquí en Asturias, repito, y vamos a ir un poco breve que nos tenía tiempo. ¿Dónde triunfa, dónde no la revolución? A ver, triunfa en las dos cuencas, que eran, claro, los núcleos duros donde los mineros tenían su hábitat, su sede, ¿no? No triunfa contra todo pronóstico en Gijón, porque en Gijón era un lugar llamado a triunfar y allí no apenas triunfó. Sí triunfa parcialmente en Avilés y no puede triunfar tampoco en Oviedo. ¿Por qué? Porque Oviedo se convierte en un campo de batalla desde el primer día ya. ¿Vale? Hay gente que dice triunfó muy fácilmente en las cuencas. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en las cuencas, la acción del Estado estaba representada por la Guardia Civil, y la revolución ya se veía venir. Para nadie era un secreto de que los mineros estaban acumulando armas, explosivos y tal. Entonces los guardias tuvieron tiempo de hacerse fuertes en sus casas cuartel y estaban dispuestos en casi todas a resistir hasta el final. Entonces, cada pequeño puesto, o un pequeño puesto de 5 guardias o una casa cuartel grande con 60 guardias, resistió a ultranza. Unas aguantaron horas, otras aguantaron días, pero casi podemos decir que cada toma de cada puesto o casa cuartel de la cuenca fue un baño de sangre, por parte de todos, por parte de los guardias que muchas veces morían sepultados bajo los cascotes del cuartel, de la casa, porque eran volados con dinamita, y por parte de los mineros, porque los guardias se defendían, estaban ellos y en ocasiones hasta sus familias también. Entonces hubo casos como el cuartel de Ciaño, como el cuartel de Sama, que ahí aquello fue un auténtico baño de sangre también, hubo 30 y pico guardias muertos y 60 y pico mineros muertos. Entonces, no fue un paseo para los mineros tomar sus propias cuencas, y entonces esos enfrentamientos tan crudos allí retrasaron la llegada de los mineros a Oviedo, y perdieron un tiempo, yo creo que precioso. Y cuando llegaron a Oviedo, había que tomar Oviedo, entonces había que tomar Oviedo y había que tomar los núcleos de poder y los centros neurálgicos, los cuarteles de infantería, los cuarteles de Guardia Civil, o sea, el cuartel de Pelayo, el de Santa Clara y tal, y los organismos oficiales, y claro, pues sobre Oviedo cayeron todos los rigores de la guerra, y en cada uno de estos edificios que te digo, Teatro Campo Amor, Universidad, Instituto de Secundaria, de Enseñanza, los dos cuarteles, las propias viviendas, la caballería y tal, bueno, pues ahí hubo
nada, escenas de destrucción total. Sostenía el señor Erice hace unos minutos que la voladura de la Cámara Santa se debe a una acción de combate, a una acción puramente de guerra, y que el incendio de la universidad o la devastación del edificio histórico de la universidad, hay estudios que parece ser últimamente avalan que es por parte de un avión gubernamental. Sí, sí, bueno, a ver. ¿Comparte esta idea en ambos hechos? Sí, ¿no? En parte sí, en parte no, te digo. En la catedral, arriba en la torre, había un piquete de guardia de asalto que desde ahí, bueno, tenían una posición inmejorable para observar toda la ciudad y para disparar desde aquí. Entonces los mineros se esforzaban en acceder a la catedral, pero no podían, no encontraban la forma de entrar dentro de la catedral. Entonces, bueno, tienen la idea de intentar abrirse paso buscando un acceso por la parte de atrás de la catedral y incendiando la sala capitular, y por último decidieron derruir digamos, buscar un acceso a la catedral volando a la Cámara Santa, y volan la Cámara Santa buscando penetrar dentro de las naves de la catedral. Y bueno, sí, para eso no tienen inconveniente en echar abajo la Cámara Santa. ¿Incendio entera o devastación del edificio histórico de la universidad? A ver, en la universidad estaba ocupada, como el resto de otros edificios soviéticos, y habían colocado cajas de dinamita en diversos lugares de la universidad. Bien, luego hay una situación ahí confusa en la cual toda la calle San Francisco, que es la calle principal que hay en la universidad, las casas y las viviendas empezaron a arder. Entonces los vecinos pudieron ser evacuados a través del patio de la universidad, hacia la calle vecina, la calle Fruela. Bueno, pues en esa situación el fuego de los edificios de San Francisco parece ser que se extendió a la universidad. Y luego también ese día hubo bombardeos aéreos, bombardeos que puede que se dirigieran al ayuntamiento, puede que una bomba extraviada hubiera caído en una esquina de la universidad, también puede ser. ¿Vale? Por otra parte, el caso es que, bueno, la universidad se perdió con los fondos bibliográficos de gran valor. Ambas partes tienen sus mártires. ¿Cuántos curas y seminaristas? En torno a 35 por ahí curas. ¿Asesinados por el simple hecho de ser curas y seminaristas? Bueno, sí, a ver, es que este enfrentamiento del 34, como te dije, prefiguró los otros enfrentamientos que iban a llegar en el 36. Y uno de los tintes de ese enfrentamiento civil era el odio religioso. Por parte de las fuerzas más de izquierdas había un auténtico odio hacia los curas y hacia el cristianismo. Entonces había personas que podían ser asesinadas por el simple hecho de ser cura o monja, o por el simple hecho de estar señalado de ir a misa. Por la otra parte se señala la figura de Aida Lafuente. De Aida Lafuente, que Aida era una joven militante de 16 años que murió junto con compañeros también jóvenes en defensa de la posición de San Pedro de los Arcos, que era la posición que dominaba la estación del norte, de Renfe. Sí. Estamos hablando ya de la época, de los días en que las tropas del gobierno, entre ellas el ejército de África, entre ellas la Legión y los regulares, avanzan sobre Oviedo, y los revolucionarios ya se tienen que retirar. Entonces, por lo visto, Aida y un puñado de jóvenes es encargada de quedarse atrás defendiendo San Pedro de los Arcos para proteger la retirada de sus compañeros de la estación de Renfe. Bueno, Renfe, no era Renfe aún, era la estación del tren del norte. Sí. Y bueno, pues muere hay dos versiones. Una es que muere en un cuerpo a cuerpo con los legionarios, y otra versión es que es fusilada sumariamente en cuanto acaban los combates. Vale, sí. De manera muy rápida, ¿el mando efectivo de las tropas gubernamentales es de López Ochoa y las dirige Franco desde Madrid? A ver, el gobierno de la República declara estado de guerra y decide emplear el ejército sin contemplaciones. Entonces, el ministro de la guerra en aquel momento, que era Diego Hidalgo, no se fiaba del jefe del Estado Mayor que había en aquel momento, que se llama Masquelet. Entonces decide, orillarlo, apartarlo y traer desde África a Franco y a Godet, que eran militares ya de gran prestigio, y los nombra, los pone al frente del Estado Mayor en Madrid, y desde allí ellos han de coordinar las operaciones militares en Asturias. Pero quien manda las tropas aquí sobre el terreno en Asturias no es ni Franco ni Godet, es López Ochoa. ¿Vale? López Ochoa, y bajo el mando de López Ochoa estaba el teniente coronel Yagüe,
que era el que mandaba solamente a las fuerzas de la Legión, que tuvo sus más y sus menos con el propio Ochoa. Para finalizar, de manera muy rápida, dos preguntas. Una vez fracasa este movimiento revolucionario en Asturias, ¿hay una represión feroz sobre los que pierden la revolución? Bueno, a ver, los muertos que se computan, digamos, en lo que son los días de lucha, que podemos extenderlos entre el 5 y el 19 de octubre, puede que fueran como máximo 2.000 en toda España, de los cuales, claro, el grueso aquí en Asturias. Bien, entre ellos incluimos a los 35 religiosos, también 350 guardias civiles, que es un número muy alto, porque la Guardia Civil llevó el peso de la lucha y de los combates en los primeros días y tal. Y después vino la represión. Entonces, hay en torno a más de 10.000 detenidos, que están casi todos detenidos aquí en Oviedo, en las cárceles, bueno, que están saturadas, ¿no? Que eran los acusados de rebelión, de sedición, ¿verdad? Bien, cuando la revolución se da por perdida y tal, bueno, pues hay muchos que huyen. Algunos llegaron afortunados o con medios suficientes, llegaron a Francia, otros incluso a Rusia, pero la mayor parte se echan al monte. Hablo echarse al monte, a los montes cercanos a las cuencas. Pero claro, su situación allí era precaria. ¿Por qué? Porque tienen que bajar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el ejército y la Guardia Civil ocupa sus casas, retiene a sus familias, pierden su trabajo, también retienen, se incautan de sus explotaciones agrarias, sus vacas, sus huertas y tal. Entonces son combinados por las buenas o por las malas a que tienen que bajar y entregar sus armas. Bueno, entonces son detenidos. Y en cuanto a la situación ya militarmente está dominada, entonces el gobierno encarga de la represión o la depuración a un comandante de la Guardia Civil que pasó a ser la bestia negra y el villano de esta película, por así decirlo, que era el comandante Lisardo Doval, sobre el que pesaron graves acusaciones de maltratos y torturas y demás. Y algo habría porque el propio gobierno lo cesó. Lo cesó a los mes y medio, así. Que te puedo comentar que es un personaje que aparece en las novelas de Reverte también es un poco el supervillano de algunas de las novelas de Reverte. De las novelas de Falcó. Efectivamente. Bien, para finalizar, no tiene que ver con este tema, aunque lo hemos citado de pasada, es también misma pregunta. Hubo condenas a muerte, de las cuales 20 y tantas condenas a muerte, que luego, casi quitando 2, fueron todas conmutadas. El llamado, así, digamos, entre comillas, generalísimo de la revolución, aquí en Asturias, Ramón González Peña, se le conmutó la condena después. De manera muy rápida, citamos el nombre de pasada, no tiene que ver con este tema, pero sí apelo a la faceta de profesor de historia, se lo preguntaba también al señor Erice. ¿Exhumar los restos de Franco es aplicar una justicia histórica o es dar lanzadas al moro muerto? Bueno, yo te digo, ni una cosa ni la otra. Yo lo veo como una maniobra política hoy en día de cara a las inminentes elecciones. Una forma de conseguir algún tipo de voto en algún caladero, más que nada. Bien, pues es la opinión. Como ven, la historia tiene prismas distintos según desde donde se analice. Nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos y ya vamos a afrontar la recta final del espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar el programa de esta noche. Vamos a abandonar ya los temas que tienen que ver con ese 85 aniversario de la Revolución de Asturias de 1934, pero vamos a continuar, como les decíamos al inicio, hablando de historia. Ya saben que todos los meses en esta nueva temporada, de la mano del bloguero asturiano José Manuel Ruiz, bueno, pues tratamos una de esas conspiraciones históricas o una de esas mentiras comúnmente creídas, bueno, que jalonan nuestro recorrido vital, ¿no? Hay algunas que son de los últimos años, como la que tratamos el mes pasado, la que tiene que ver con el 11S. Sin embargo, hay otras que se mantienen por los siglos de los siglos, amén. Una de las más extendidas, bueno, pues tiene que ver con el descubrimiento y conquista española del continente americano. Bueno, quizás uno de los momentos cumbres
de la historia de nuestro país, de la historia de España, el cual, bueno, pues se conmemora el próximo 12 de octubre, pero que viene salpicada por la leyenda negra, o por una parte de esa leyenda negra, que por aquel entonces, bueno, pues lanzaron los enemigos de lo que era el Imperio Español, y que lejos de combatirse desde la propia España, pues año tras año, generación tras generación, en un rasgo muy típicamente hispano, bueno, pues nosotros mismos le damos bola, la acrecentamos, la sacamos de cuando en cuando, a pasear un poquito, y la vamos engordando un poquito más. En esta ocasión, bueno, pues nos ponemos en contacto, o tenemos con nosotros a José Manuel Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Por el tema de que, al parecer, según dicen algunos, bueno, pues España exterminó a sangre y fuego, bueno, pues de las 1001 maneras posibles, causó un genocidio en lo que hoy es América Latina, muy similar, o mayor aún, si cabe, al que hicieron los ingleses y los franceses en América del Norte. Bueno, José Manuel, esto está muy extendido. Incluso los gobiernos iberoamericanos muchas veces aluden a ello, ¿no? Dicen, no, es que ustedes vinieron aquí a robar, a matar, a violar, a saquear, a hacer de todo, ¿no? Claro, como tú bien dices, esto es muy español. Sí. No, yo no conozco a ningún inglés que se sienta culpable por algo del Imperio Británico. Pero bueno, hay como dos clases de españoles sobre este tema. Uno que se levanta por las mañanas y dice, pues mira, oye, este país es seguro, es un buen país, tenemos una lengua que hablan 400 millones de personas, oye, está bien estar aquí. Y hay otros que se levantan por las mañanas, cogen y empiezan a flagelarse, dicen Inquisición, Inquisición, conquista de América. Entonces, por eso siempre esto sigue así. Hablar de genocidio, claro, nosotros tuvimos a Bartolomé de las Casas, que él dejó constancia, vivió, digamos, hechos crueles, aplicándose la moral de ahora, claro, digamos, desde ahora hasta aquella época. Y luego eso lo generalizó a toda América. Entonces, hablar de genocidio, se habla que murieron entre 40 y 90 millones de indios, y en el siglo XVI fueron 300.000 los españoles que fueron por ahí, con lo que, hombre, eso es muy complicado, ¿no? Sí. Y por otra parte... Hay que hacer la división, dividan en casa 90 millones de indios exterminados por 300.000 españoles, contando hombres, mujeres y niños, ¿vale?, que había en América. Hay que hacer la división, y a cuánto saldría... ¿a cuántos indios mataba cada español? Una cosa... Sí, una cosa terrible. Entonces, bueno, él hizo unos cálculos que luego aprovecharon los enemigos del Imperio Español. Luego, recientemente, un libro que hizo muchísimo daño, creo que es del 71, 72, es Las venas abiertas de Latinoamérica, de Galeano, preferido también de muchos españoles, que habla de que los españoles y europeos que saqueamos, que en resumidas cuentas que todo lo que pasa ahora en Latinoamérica es culpa nuestra, ¿no? Bien es verdad que Galeano es de estos escritores que el pobre vivió lo suficiente para arrepentirse de eso, ¿no? Y ya en Brasilia, hace unos cuantos años antes de morir, dijo que no volvería a leer ese libro y que fue una insensatez por su parte escribir eso, generalizando y sin tener conocimientos económicos y tal. Pero eso acrecienta la leyenda. Entonces, claro, hay españoles que leen a Galeano en plan para poder flagelarse mejor. Pero lo que mató a muchísimos indios fueron las enfermedades. Eso yo creo que hoy ya nadie lo pone en duda. Especialmente la viruela. Ellos no tenían anticuerpos de eso, entonces fue lo que los mató. No. Incluso la gripe, ¿no? Es que incluso en México se cuenta que hasta un catarro que lleva un conquistador y tal lo podía matar. Yo a veces digo, si en lugar de estos conquistadores que nos imaginamos tan sangrientos y tal, hubiesen ido Buda, Jesucristo, Mahoma, en plan de paz, los hubiesen matado igual, porque ellos no tenían, llevarían igual los virus y los otros no tenían anticuerpos. Y eso se extiende por todo el continente, y eso sí que fue terrible, como la gripe española aquí y tal. Y ahí sí que murieron millones y millones de indios, pero no tiene nada que ver con eso. Una de las conspiraciones habla de guerra biológica, que hay que ser tonto para decir guerra biológica aplicada a 1500 y pico, ¿no? Que se llevaban ropas y esto infectadas con la viruela, como si hace 500 años se conociese todos estos procesos, ¿no? Antes de Pasteur, de todo esto. Bueno,
eso no merece la pena hablar de ello. Claro. Entonces, bueno, tenemos lo que en otros países, como por ejemplo puede ser Francia o Inglaterra, bueno, pues serían héroes nacionales con una calle en cada pueblo y una estatua en cada esquina, como podrían ser Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, bueno, pues tantos y tantos de ellos. Ahora se les trata prácticamente como genocidas. Como genocida, palabra que se aplica a todo, ¿eh? Sí. Si yo lo de genocida, mira, un día podemos hablar de la corrección política y esto, Sí. porque es que eso es terrible, como estamos empezando a quitar el poder a las palabras, a quitarles el valor que tienen. Genocida, hubo genocidio en Armenia, hubo genocidios de verdad. Hablar de genocidio, a ver, los mayas no los exterminaron los españoles, esta gente eran tan sanguinarios como los españoles que llegaron allí. Y de hecho, lo inteligente de estos es que usaron a los propios caciques, a los propios guerrilleros para que unos fuesen exterminando a otros, que era lo habitual entre ellos, vamos. Tú si lees cómo eran los sacrificios de los aztecas, cómo exterminaron a los toltecas, me parece que se llamaba, otros que habían por ahí cerca. No es que llegasen allí, vamos, y exterminasen como hicieron los chinos en el Tíbet, por ejemplo, que eso lo tenían muy fácil. No tiene nada que ver con eso. Entonces, culparse hoy de eso es la cosa más absurda del mundo, ¿no? No tiene aparte de hace 500 años, y seguramente ni antepasados tuyos ni míos estuvieron por ahí. Es más, la sangre, en todo caso, de Pizarro y de esta gente, corre en las venas de los colombianos, de los peruanos, el ADN más que en el tuyo y el mío, casi seguro, vamos. Claro, porque hay que tener una cosa en cuenta, los colonizadores españoles que salieron un buen día de España buscando un futuro mejor, Claro. es así, bueno, pues duran tierra dura, empobrecida, con pocas oportunidades, como era en aquel momento España, y llegaban al Nuevo Mundo, a lo que se conocía como el Nuevo Mundo, llegaron, allí se asentaron, pero jamás volvieron a España. No es como los ingleses que llegan, colonizan, hacen sus cosas en el país que llegan y vuelven otra vez a la metrópoli. Si hacemos un estudio sociológico simplemente mirando las caras, en Estados Unidos, población nativa, indios norteamericanos, Muy poco. quedan 4 y en la reserva. Es decir, tú puedes recorrer Estados Unidos de la costa este a la costa oeste y no te vas a encontrar descendientes de aborígenes, salvo muy raras excepciones. Sin embargo, si recorres el cono sur desde Panamá hasta Argentina, quizás te encuentres población con rasgos indios o mestizos. Claro, y gente que se apellida, que ves con rasgos indios o mestizos y que se apellidan Cortés o Pizarro. En cambio, en Estados Unidos es tan raro que cuando a lo mejor aparece un actor que te dicen, es que la madre, me acuerdo ahora de Charles Bronson, ¿no? Que no sé si la madre o el padre era indio, era nativo. Entonces, es raro, sale casi que conoces el dato porque no es normal. Bueno, y los tienen por ahí en 4 reservas, es que no tiene nada que ver. Eso sí que es un poco más vergonzoso que todo esto. El único caso parecido al español que conozco de gente de flagelarse son los australianos, ¿no? Con los aborígenes, que hasta secuestraron la generación perdida, no sé si te suena, secuestraron en los 60 unos para criarlos entre los blancos, a ver si... Pero claro, estamos hablando de 1960, ¿no? Y ahora les concedieron una paga y tal. Nosotros estamos hablando de hace 500 millones de años, pero es que también nos culpamos por la Inquisición, no sé si lo hablamos algún día, que aquí en España se conservan muy bien todos los archivos y tal, y se quemaron 300 brujas, cosa terrible. No, perdón, 300 mujeres acusadas de brujería. Sí. Pero es que en Alemania quemaron 5.000. 5.000. 5.000. Bueno, muy de los alemanes, tirar de horno en algunas situaciones. Sí, es verdad, pero ellos no le dan al flagelo y nosotros sí. Entonces la Inquisición española fue terrible en aquella época, pero bueno, comparada con otras que había por Europa, vamos, casi nada. Pero eso es muy español. Claro. Es muy español. Claro. No obstante, no se puede obviar, hay luces y sombras en el proceso colonizador o el proceso de conquista en América. Los Reyes Católicos llegan a decretar que no existe la esclavitud en España, pero hay esclavos efectivos en el Nuevo Mundo, o ante la imposibilidad de hacer esclavos a los indios se lleva a negros, a población negra desde África, y de ahí viene toda la población de color que hay en Cuba, Puerto Rico y todos estos países. Claro. Es cierto que ya en vida de Bartolomé de las Casas se prohibió la esclavitud real. Él proponía que los indios tuviesen sus tierritas, que se les pagasen y no sé qué, pero claro, una esclavitud
bajo manga, si quieres, como, bueno, como puede haber ahora todavía en algunos países de África, en algunos sitios, y es verdad que también hubo cosas terriblemente crueles. Y luego lo de los esclavos que se traía de África, pero bueno, ahí en Estados Unidos se prohibió en 1864, 65, durante la guerra de secesión. Aquí fue mucho antes, ¿no? La cuestión es, ¿debemos culparnos hoy por esto? ¿Qué culpa tenemos de algo que pasó hace 500 años? ¿O qué interés hay de que esto siga vivo? Y si me permites, te voy a contar una anécdota. Sí. Fue en el Festival de Cine de Gijón hace 4 años, proyectaron una película argentina de un director que se llamaba, creo recordar, Leonardo Beccini. Solo tiene 2 o 3 películas. Se llamaba Operación México y era sobre la guerrilla montonera, que empezó en los 60 y lo desmontó la dictadura argentina. Y lo mejor del festival es cuando al final puedes hablar con el director, hay una charla, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿y ahora mismo qué visión tenéis de nosotros en Argentina? ¿Qué sabéis de la cultura española? Dice, mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque me asombra siempre lo mucho que sabéis de nosotros, de la dictadura, de los generales, de la época de Perón, de todo esto. Y en cambio nosotros, muchos argentinos no saben ni que hubo una dictadura con Franco, ni saben, pero todos saben de Cristóbal Colón, de la conquista de América, porque hay un interés que resurgió, sobre todo en los 20 últimos años, de que eso se sepa y de que si hay algo malo hay aquí, no fue Perón, fueron los españoles, ¿no? Entonces, es muy bueno hacer culpables a los de afuera, ¿no? Especialmente, me decía él, con el kirchnerismo y tal, dice, y esto en los últimos 20 años ha empeorado mucho. Entonces, claro que hay interés en que esto siga para adelante y seguirá. Bueno, de hecho, no sé si fue el año pasado o si hace 2 años, el presidente de México llegó a exigir que España pidiera disculpas. Bueno, como le contestó más de uno, claro, usted debería pedir disculpas, vamos a comparar los ADN con los descendientes de Cortés y seguramente usted tendrá mucho más ADN. Y hombre, fue hace 500 años. Él debería pedir perdón entonces porque los aztecas exterminaron a los toltecas, bueno, es que vamos a pedir perdón por estas cosas. Acabaríamos los romanos en Italia van a pedir perdón por Calígula o por cosas de estas. Pues, si llegamos a eso, claro, es un mundo extraño este. Claro. Bueno, en el otro lado de la balanza, España por ejemplo, construyó universidades en territorio iberoamericano. Hombre, claro. Digamos que avanzó mucho en el terreno cultural en aquella época el país y que no todos los que fueron allí eran asesinos psicópatas, esto que se piensa, lo que decías tú. Muchos pues se casaron con indios, tuvieron hijos y les dieron sus apellidos. Y es verdad que tú vas a una ciudad, no sé qué, y tienes su universidad, su iglesia en aquel momento y tal, pero sus escuelas, eso era muy importante, enseñar el idioma. No dieron importancia a los idiomas de ellos, a los locales, pero bueno, no es nada malo que hoy en día haya un idioma que podamos entendernos 400 y pico millones de personas en el mundo, no lo veo tan negativo. No parece muy negativo que sea uno de los idiomas pujantes a nivel mundial y que estudian, bueno, pues muchísimas personas de muchos países. Bueno, el escritor Arturo Pérez Reverte ha escrito sobre ello. Quizás lo que no se debe hacer es juzgar aquellos hechos con el presentismo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso es lo peor. Que desembarcaban los colonizadores con una mano adelante y otra atrás y tenían que abrirse paso en un mundo completamente nuevo y en ocasiones hostil, ¿no? Claro, y que venían de un mundo cruel, como era... Y una época cruel. Y una época cruel. Yo siempre les recomiendo a todo el mundo una obra de Cervantes, creo que es de las primeras. Se llama El baño de Argel, también se conoce como El trato de Argel. Cervantes estuvo preso 5 años, con lo que casi es biográfico, ¿no? Y empieza la obra hablando hombres tratados como pollos, porque lo que hacían los argelinos en aquella época, los musulmanes, era que ataban a uno a un palo y le ponían una hoguera alrededor para que tardase días en morir. A otros los cogían con una cuerda, la soltaban y quedaban ensartados en un palo que tardaba. Entonces, dices, era una época cruel y nosotros no éramos los más crueles, por lo que lees ahí. Esta gente cuando llegó ahí, bueno, lo que hacía era sobrevivir. Pero claro, visto hoy, es verdad que eso fue muy cruel. Eso hoy en día no podría pasar.
pero el presentismo es que ya se lo aplicamos a todo, a películas, a libros. Yo el otro día encontré un libro de los 5, no sé si leíste de pequeño, los 5 de Enid Blyton, los están reescribiendo. Entonces ya tienes libros de los Enid Blyton en los que los alemanes no son malos ya, tales. Hay una niña, creo que se llamaba Ana, lo leía cuando era pequeñito, a esta mujer le gustaba cocinar a la chica y tal. O sea, está muy bien visto. Entonces, esto del presentismo, como lo llamas tú, es algo tan terrible que yo creo que todos deberíamos pararnos a pensar un tiempo, de verdad, vamos a juzgar todo el pasado con los cánones morales de hoy, porque nos cargamos literatura, nos cargamos cine, nos cargamos todo. Todo, absolutamente todo. Pues José Manuel Ruiz, cuando quedan muy pocas fechas para el 12 de octubre, bueno, pues esa fecha que quizás es una de las más importantes en la historia de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros y abordar la conspiración correspondiente a este mes, que es la del gran genocidio español en Hispanoamérica. Para el mes que viene creo que está la madre de todas las conspiraciones, ¿no? Con la que nace prácticamente toda la teoría de la conspiración, ¿no? Y que seguramente cualquiera que nos esté viendo tiene su teoría, que es el asesinato de Kennedy. Tenemos cantidad de películas, documentales, creo que hay ahora mismo 16 asesinos ya, por lo menos, según las teorías. 16 en cartera. En cartera, con lo que claro. Va a ser interesante. Se ha popularizado incluso esa frase de, bueno, yo no maté a Kennedy. Es verdad, claro, sí. Es verdad, a ver, vas a acusarme de tanto, vas a acusarme hasta de que maté a Kennedy. Claro. Entonces, ahí está. Pues te invitamos, como siempre, para el mes que viene, para que vengas y nos lo cuentes. Y a ustedes les invitamos a que pasen un gran fin de semana, porque viene con festivo, con ese 12 de octubre, aunque es sábado. Entonces, bueno, pues no se puede hacer ese puente, no se puede hacer una pena. Bueno, para el año que viene ya cae de domingo y pasa lunes. Entonces, una costumbre también muy española, ¿eh? Como la fiesta cae de domingo, vamos a pasarla para lunes, que así vamos librando. Muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Volvemos a vernos el martes a partir de las 10 de la noche. Gracias por su atención y disfruten. Hasta el martes.